Bienvenidos a otro podcast de Ingeniería en Directo. El día de hoy estamos repitiendo famosos ingenieros de Yucatán. ¿Cómo estás, mi querido amigo Heiler y mi querido amigo Mijail? Gracias por venir, un aplauso para ustedes por haber venido nuevamente. Muchas gracias, Gracias a ti por invitarnos otra vez, abrirnos el espacio, ¿no? A venir aquí a ti y a tu audiencia. Así es, un saludo a toda la banda. El día de hoy vamos a hablar del Tren Maya, va a ser un tema muy interesante. Si van a ver ese tema interesante, estuvo también muy interesante el capítulo pasado. Venimos los tres, pero empezamos a hablar de BIM. Aquí el experto en BIM es Mijail, el ingeniero Mijail. Y nos llevamos todo el podcast, no pudimos hablar del Tren Maya, pero estamos haciendo la segunda parte que ya venimos a hablar de el Tren Maya. ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron el día de hoy? Bien, bien, chambeando, como siempre. Chambeando, en el solazo. Chambear en la mañana y luego en la tarde, darse un gustillo aquí sentado con los compañeros. Así es. No lo mismo trabajar en la tarde que estar aquí en el climita. Definitivamente. Sí. Pero pues es lo que nos tocó. Muy bien, amigos, ese es un pequeño comercial. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, Acabados Yucatán. Nos encontramos por Plaza Orión, estamos en el norte de Mérida. Tenemos masilla, chucum, pegazulejo, pastas, cualquier tipo de acabado para la construcción, adhesivos, aditivos para concreto, varios productos. Acabados Yucatán, estamos en Plaza Mirula, al norte de Mérida, en Montebello. Excelente surtido y buena calidad de productos, señores, aprovechen. Exactamente, y yo lo llevo cargado en mi espalda, así que... Además, reciben en la bolsa de la que compran un autógrafo de aquí de nuestra compañera Adrián. Así es. A ver, el día de hoy vamos a hablar de el Tren Maya. El Tren Maya. ¿Okay? Aquel perdido que no conozca qué es el Tren Maya, bueno, es una obra, una mega obra, se considera mega obra, yo creo, ¿no? Sí, es una obra, es una mega obra, porque pues es una obra de dimensiones. Muchos estados involucrados. Sí, Tres, ¿no? Tres estados. Muchas regiones, es correcto. Sí, de hecho es uno de los más grandes en México y Latinoamérica. El Tren Maya es, bueno, ustedes pueden darme más información. ¿Qué quiere decir la definición del Tren Maya? No pasa más allá de lo que es, ¿no? Lo que se es escucha. un sistema de transporte, es un tren, o sea, es un tren que tiene ciertas características, ¿no? O sea, podemos hablar, bueno, yo te puedo hablar un poco de mi experiencia en lo que a mí me tocó en trabajar. Yo estuve participando allí en algunas cosas, no tan puntuales como el tren, el equipo como tal, pero sí en lo general, digo, no pasa de ser un sistema de transporte, es de alguna manera algo no nuevo, porque sabemos que antes nosotros aquí en la región teníamos trenes, pero es como que la reactivación de ese mismo sistema que existía antes, que por alguna razón se dejó rezagado, se dejó olvidado. O sea, nosotros sabemos que en el centro del país existen sistemas ferroviarios, en el norte del país existen sistemas ferroviarios, pero en el sur del país esa parte se quedó abandonada, ¿no? La prueba de eso es que nosotros, o los que estamos aquí de Mérida, los que son de Mérida, creo que ubican perfectamente bien el Parque de la Plancha y saben lo que se hacía en el Parque de la Plancha. Y hace unos 10, 20 años el Parque de la Plancha era una estación, un cementerio de tren, una estación vagones. de tren, en un cementerio de vagones, se convirtió después. Hoy por hoy es un parque temático, haciendo de referencia con el museo del tren. Entonces es un sistema de transporte que pues no vino como a innovar, y sí, pero es algo que, digamos, siento yo que de alguna manera es volver a poner eso que estaba antes, que por alguna razón se quedó en el rezago, ¿no? Ahora, muchos van a decir, oye, pero es que antes era de carga. Bueno, yo ni siquiera lo llegué a ver, a mí me lo contaron. Yo sí llegué a ver cuando el tren era aquel trenecillo de Progreso, ¿no? Que llevaba en personas sí, de Mérida a Progreso. Sí. Que ya después se volvió puramente de carga. Yo ahí por donde yo crecí, recuerdo que también había una vía del tren. Tengo esas reminiscencias de cuando era yo muy pequeño, de cómo a las 5 de la mañana sonaba y pasaba el tren, o sea, lo muy ruidoso, lo tengo muy presente. Un tren es imponente. Sí, lo tengo muy presente, y vaya, como te comenté hace un momento, o sea, era algo que ya existía, solo que ahorita de alguna manera lo quisieron hacer más enfocado al transporte de personas y de una manera para conectar la región sur, ¿no? Crear ese vínculo entre todos los estados que son aquí del sureste. Y bueno, hay también algunos planes, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, de poder también reactivar el servicio
carga de tren. Entonces, Ok. aprovechando, revivieron la infraestructura para dar servicio tanto de carga como también de transporte de personas. Eso es a grandes rasgos lo que es la obra como tal, la infraestructura del tren y todo el rollo. Pero aquí hay temas también. Ese no es un podcast político, sin embargo, sonó, es un tema político en todo México. Yo la verdad estoy muy a favor de que se haya construido esa obra. La verdad es que no la he utilizado, pero pues la podría utilizar, está ahí, es una obra que está en el sureste. Me gustaría saber su opinión. Podríamos hacer un podcast así en el mero tren, así, ¿no? Mientras Estaría genial. estamos viajando, o sea, estamos ahí platicando. ¿Tú qué todo piensas el del, tiempo. del tren? Si nos ponemos a pensar prácticamente qué es lo que está sucediendo con esta obra, es necesario. Todo lo que es trenes, es comunicación, transporte y sobre todo a la región del sureste de México, que por muchos años, décadas, podemos hablar, o sea, creo que de siglos, hace 4 siglos, Yucatán estuvo aislado. Por eso, hablando de otro tema, por eso es curioso el español yucateco, que el español ya pues, en la parte norte de México es distinto. Ese aislamiento que existió durante muchas décadas, y prácticamente creo que estamos hablando de 4 siglos, da inicio, da pauta a esta obra. O sea, me refiero de que para todo México es una inversión muy fuerte. ¿Por qué hacerla? Exacto, no vale la pena, dirán. ¿Por qué hacerla? Bueno, sí, Yucatán es rico, es único en el planeta. Me parece que estamos muy guapos los yucatecos. Además, Yucatán es rico. Tiene materia prima única, y sobre todo es una zona turística. Sí, están una cultura de una de las más imponentes y más impresionantes, que es la cultura maya. Sí. Sí, y esto permite que tenga el proyecto en pie, sí, en ese momento como si fuera algo, no, como si fuera, es algo importante. Y sobre todo el hecho de que este proyecto esté en esta zona va a permitir, ¿sí? Una derrama económica, ¿sí? Muy fuerte. Sobre todo, si podemos hablar de que el negocio en sí no es el mismo tren, ¿sí? Porque el tren es costoso y le cuesta demasiado. Al Estado. Sí, exactamente. El servicio diario, ¿te refieres al Sí, llevarlo a cabo? Sí, ¿no? sí, desde luego, No la construcción, mantenimiento. Construcción, o sea, todo eso es costoso, sí, pero la derrama económica que va a traer por turística, eso va a permitir la creación, proyectos de hotelerías, vivienda, más trabajo, o sea, eso es lo que va Claro. a llevar. Vamos a tratar de poner un poquito en contexto. Llamamos derrama económica y puede ser subjetivo. Cuando dices derrama económica, ¿qué viene por tu mente? Hoteles, turistas, restaurantes, nuevos hallazgos, porque en el transcurso de lo que fue en el desarrollo del proyecto, pues está trabajando el INAH, desde luego de la mano, con este proyecto, y protegiendo zonas donde no se habían cruzado, no se habían pasado, son zonas vírgenes, y ahí estamos entrando a un terreno que es ambiental. Hay un tema ambiental, ¿sí? Y este tema ambiental ha sido muy criticado. Ok, sí. ¿Sí? Entonces es un tema, ¿sí? Exactamente, la parte ambiental es un tema, ¿sí? Y lo que puedo hacer para adelantarme respetando a todas los pensamientos políticos, porque estamos hablando de un tema político, en los 80s y 70s, sí, sucedió lo mismo, pero en la zona de Cancún, sí. ¿Un tren en Cancún? No, estoy tocando el tema ambiental. Ok. Sí, algo sucedió en Cancún. ¿Qué sucede? Que hubo un crecimiento
de hoteles, hotelerías, ¿sí? En Cancún. No hubo un control ambiental. No existió. Sí, no, del parte del gobierno no hubo Bueno, pero tú culparías al gobierno en esa época. No había No había como que esa Una conciencia. conciencia, no Sí. existía. No vamos a echar culpas. Sí, no estamos echando culpas. Simplemente estoy tocando el tema de que No se hizo. No se hizo a conciencia, sí, el tema ambiental. Y si podemos pensar de alguna manera o imaginarnos la cantidad de hectáreas que han sido tocadas por Fue por una esa- deforestación muy exactamente, grande. fue muy grande. Podríamos decir que ni siquiera llega a lo que es linealmente el metraje que cruza el Tren Maya. O sea, no rebasa en metros, en hectáreas. Y fueron unas zonas localizadas. Exactamente. Y esto es un tema delicado. Sí, por eso, y ya tomando este proyecto, sí, con conciencia, sí, con ya legalmente, porque no es, porque en el transcurso de la trayectoria habían terrenos que sí tenían dueño. Sí, entonces Tenían. sí, porque si estamos hablando de algunos, pues, son Esos expropiación compas, sí, y donación. Bueno, Si hubieron Hay- diferentes gestiones, hay- hubieron exacto. diferentes Claro, tipos sí, de sí, sí, sí. gestiones. Si lo tomo a Para- broma para que no sea tan serio el Sí. programa. Pero sí entiendo Sí, esa no. parte. sí, exactamente. Hubieron diferentes tipos de gestiones Sí. para la adquisición de los predios Claro. en donde se resolvió el proyecto, ¿no? Obviamente, asimismo, también hubieron diferentes resoluciones para cada uno de los casos, ¿no? Sí. Cada una con su respectiva y particular en situación, ¿no? Algunos que no tuvieron ningún problema, otros que inclusive al día de hoy, yo conozco algunas personas que tuvieron algún tipo de afectación que al día de hoy no han logrado de alguna manera resolver. Digo, en ese es parte, o sea, imagínate tener que tocar toda una trayectoria de esa dimensión, era muy difícil, yo creo, que puedas tener contentos a todos, ¿no? Digo, Claro. al final Sí. de cuentas, es como el mismo proyecto como tal. Yo siempre me he topado con opiniones diferentes, ¿no? O sea, Sí. Es un tema, es se un debate. politiza. Sí, definitivamente. Exactamente. Se ¿no? politiza. Yo no tengo ningún tipo de preferencia política al respecto. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar allá como ingeniero civil. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. O sea, es una oportunidad que, pues, de alguna manera no cualquiera puede tener. Claro. Y tuve la buena fortuna de poder estar allí pues, presente, mirar algunas cosas, algunas pláticas, el desarrollo de las obras. Y como ingeniero civil, para mí fue una muy buena experiencia. Profesionalmente me ayudó a conocer cosas que naturalmente nosotros los yucatecos no conocemos, ¿no? O sea, Claro. métodos constructivos, inclusive las propias experiencias de las personas que tú conoces en ese lugar, porque como es un tipo de obra muy particular que nosotros no desarrollamos, pues es más que obvio que muchas gentes de otros estados vinieron aquí para apoyar en el tema de la construcción y ese intercambio inclusive cultural, ¿no? de religión, o sea, por donde lo quieras ver, sin tanto meterse en la política y demás, fuera de eso, la experiencia desde mi persona como ingeniero a nivel profesional fue muy, muy enriquecedora, ¿no? O sea, entonces podemos platicar un poco de todos esos temas. Trabajé en Fonatur Tren Maya antes de Tren Maya SADCB. Como entré como especialista, ¿no? Especialista. Sí, tipo A. Ese es el Tu cargo en ese. sí, es la línea en la que estuve trabajando. El motivo por el cual entré fue por lo que es la coordinación BIM. Sí, ese era el tema porque el proyecto fue desarrollado ejecutivo en BIM. Y esto tenía que estar administrado por especialistas, ¿sí? Y en su momento entré para revisar el proyecto ejecutivo, que tenga toda la parte de la metodología, que contenga la información que debe ser,
y los tipos de formatos, todo eso que implica lo que es el proyecto. Y ese fue mi labor, ¿sí? En el paso del transcurso del tiempo fue evolucionando y tomé otras responsabilidades. Fueron 2 años que estuve prácticamente contratado, y la verdad una experiencia única. Es un proyecto en sí enorme, es magno, es un proyecto muy grande, con mucha información, mucha gente trabajando y único. No es lo mismo ser un ingeniero civil en construcción de vivienda. Un residente de una caja de 2 pisos. No, me refiero de que es totalmente distinto el sistema ferroviario. Es otra cosa, es otro punto de vista de la ingeniería, muy interesante desde luego, y sobre todo en la parte de que te topas gente que tiene un conocimiento de sistemas ferroviarios impresionante, ¿sí? Que tiene una experiencia de décadas, y eso, ese contacto con esa gente ha sido una experiencia única. Entonces, yo iniciando este podcast, agradezco mucho de antemano a toda la oportunidad que se nos dio para colaborar y trabajar para el Tren Maya. Estamos muy contentos. Y agradezco, sí, a tu invitación para comentar. Desde luego que voy a tocar temas que conozco. No todo lo del Tren Maya lo conocemos porque es muy grande, es un proyecto yo puedo platicar. Sí, muchos especialidades. Exactamente. Yo puedo comentar de lo que yo hice, mi experiencia y lo que pude ver, y encantado. Esto es el podcast de Ingeniería en Directo, Tren Maya. Versión Tren Oye, Maya. Genial, ¿quieres ser el host? Buenísimo. Versión Tren Maya. Oye, mira, estamos hablando de lo que hicieron y todo eso. Y nos estamos adelantando, porque realmente me interesa todo, pero me interesa, y creo que a muchos estudiantes, porque ven mucho el podcast de muchos estudiantes. Cuando ustedes estudian ingeniería civil, muchos no dimensionan hasta dónde quieren llegar. Estudian la carrera de ingeniería civil, y no solo los ingenieros que están estudiando. Tú le preguntas a una persona, ¿qué es ingeniero civil? Pues construir. Y te viene a la mente casas, o sea, obra civil tal cual, para vivienda. Eso es lo que mayormente se les ocurre. Pero la vida da muchas vueltas y gira por todos lados. Ustedes tuvieron la oportunidad, porque no solamente es que, quiero ir al Tren Maya, ni existía en ese momento cuando estaba estudiando. Cuando se dio la oportunidad de que les invitaron, me interesaría saber cómo fue la invitación. ¿Cómo llegamos al Tren ¿Cómo Maya? llegó al Tren Maya? Okay. ¿Y qué sintieron en ese momento? Porque debe ser nervios. Claro. De decir, es una obra muy grande, lo puedo lograr, no quiero defraudar al que me está invitando. Claro, sí. O sea, todo eso me interesa. ¿Cómo les fue? La invitación fue una recomendación. Como se comunicaron conmigo por un ingeniero y me preguntó si yo tenía conocimientos sobre lo que es un proyecto ejecutivo BIM. Me mencionaron que era para el Tren Maya. No tenía idea de qué se trataba, solamente tomé BIM, conozco la metodología. Tren Maya, AMLO salió. Entonces, era la invitación, me presenté, hice la entrevista, de hecho fueron 3 entrevistas, con diferentes ingenieros, y fue un proceso aproximadamente como de 8 meses para poder ingresar. ¿En serio? No fue sencillo. Sí. ¿Te ponen pruebas, exámenes? ¿Qué fue? ¿Cómo es? Prácticamente eran entrevistas, sí, con conocimientos y fueron diferentes ingenieros. Etapas. Sí, no era un examen escrito, era hablado, y querían tener para prácticamente tener algo, si tienen unos conocimientos o no. Sí, y la interacción con la persona. Exactamente. Y esto, pasando el proceso, entré a ya laborar. En ese momento era Fonatur. Y se me dijo que el horario era abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. De sol a sol. Y no había o sea, es de lunes a viernes, incluyendo sábados si es necesario, y si es domingos, también domingos. Entonces, toma tu camisa, póntela. Sí, exactamente, hay que ponerse la camisa y a trabajar.
Toda la carne al asador. Al principio, Nervios. sí, al inicio, pues no, todavía tienes que empezar a Asimilar. la entrada de información, qué es lo que vas a trabajar, cuál es tu rol. en dónde estás exactamente ubicado, en la escala, y me llegó un documento que era que fue lo más importante para mí, que el plan ejecutivo BIM es del Tren Maya. Sorprendente. ¿Por qué? Sorprendente. De antemano, este proyecto se trabajó por empresas españolas y francesas. Sí, no aquí en México. Sí, estas empresas tienen experiencia en BIM y eso fue lo que más me llamó la atención. Cómo estuvo estructurado todo el proyecto, cómo está de antemano toda la información y lo enorme y gigante que es. ¿Las empresas españolas están más adelantadas que nosotros? Bueno, podemos decir que ya tienen esa experiencia. No quiere decir que nosotros como mexicanos, como constructores, como ingenieros, no podamos hacerlo, porque en México se ha construido trenes. Hay ingenieros aquí en México que tienen una experiencia impresionante. Hay talento. Sí hay fuerza. Sí hay fuerza capacidad. Sí hay fuerza Hay capacidad. en México. ¿Por qué? Porque no es el único tren que se ha construido. O sea, simplemente es el metro. Igual se hizo con la misma estrategia. Es una actualización de la ingeniería, porque el Tren Maya viene con ingeniería innovadora. ¿Sí? Viene tecnología nueva. Y el Tren Maya no es un tren como el que veíamos pasar nosotros los yucatecos. No es una locomotora. Mencionas tecnología nueva y es un tema interesante para muchas personas, porque justo lo que estás diciendo, o sea, muchos se decían, o sea, ¿para qué quieren un tren si ya lo quitaron? O sea, es una tecnología de los 50s. Entonces, me gustaría que aportes esa parte. ¿Qué tecnología nueva? Sí, sobre todo en la tecnología de comunicación. El tren, me consta, lo vi en su momento cuando cuando llegó, uno de los primeros vagones, y solamente la parte por debajo parecía un Ferrari. Sí, era impresionante. O sea, lo que es el tren, sí, el vagón. El vagón. Sí, toda la mecánica que tiene, la ingeniería. Estamos hablando de era un como si abriera el capirote de un coche deportivo. Era impresionante. Okay. Sí. Y gente que llegó capacitada para, valga la redundancia, capacitar a la gente que va a estar. Sí, y era gente, no recuerdo exactamente, pero sí era un extranjero que estaba dando la capacitación. Y el vagón impresionante. Desde luego que hay restricciones porque no permiten tomar fotografías del tren. De hecho, ninguna de las veces que en ocasiones me tocó visitar las bodegas donde llegaba la fibra óptica, donde llegaban accesorios, llegaban piezas, y teníamos que hacer revisar si que lo que llegó es un inventario, y no nos permitían. Y sobre todo el tema de lo que son gabinetes de las casetas, porque casetas es uno de los elementos del proyecto, y las casetas para gente que pues lo que todavía no sabemos qué es una caseta. La caseta está prácticamente donde se encuentran los gabinetes, los equipos de toda la información digital, ¿sí? Y sobre todo la conexión que hay entre puntos de la trayectoria del tren. Y dentro de esas casetas hay esos equipos muy delicados y sumamente importante, que contiene la conexión, o sea, más bien son los que llevan la conexión. Y el control. Son como registros, burdamente, sí, entre un punto y otro. Exactamente. Esas casetas son una de las partes importantes de la tecnología nueva
que se tiene del Tren Maya. Y esto precisamente es de lo que estamos hablando, esa tecnología. Ok. Necesita de esas estructuras para poder contener los equipos. Son gabinetes, y esos gabinetes son los que precisamente no nos permitían tomar fotografías porque contienen esa tecnología. ¿Sí? Esa tecnología que de hecho es ¿cómo te puedo explicar? Por plagio. ¿Sí? Por plagio no se podía tomar una foto. ¿Sí? Y por motivos de seguridad, yo supongo, ¿no? También, sobre todo sí, plagio por seguridad, y era una cosa impresionante. Son gabinetes donde se encuentran cada una de las conexiones para el control de lo que es la señalética, la conexión con el tren, ¿sí? Y sobre todo las líneas, porque son líneas, aparte de las vías férreas, se encuentra una línea aparte, y hay en ocasiones hasta 2 líneas de fibra óptica. Esta es ahí se encuentra el primer asunto. Ok, estamos adelantando un montón de información. Ya está. Ahorita abordamos esa parte de las tecnologías ya más aburdamente porque sí me interesa. Pero no me has contado tú tu experiencia cuando te contrataron. ¿Cómo llegué yo al Tren Maya? Exactamente. Pues la misma situación que aquí el compañero Mijail. Yo llegué a través igual de una recomendación. O sea, pero no una recomendación de que ven aquí, ya vas a entrar, ¿no? O sea, realmente te recomiendan y tú tienes que llegar y tienes que pasar una serie de entrevistas, tal cual. No son exámenes escritos, no es eso. Tú te entrevistas con las personas, los ingenieros que son los jefes del departamento, los gerentes o directores, ¿no? Cualquiera que sea el caso. O sea, es un tema de conocimiento, ¿no? Sí, tú tienes que llegar. Bueno, a mí me tocó tener que llegar con mi currículo y hablar con la persona, ¿no? con mi entrevistador, y explicarle todo lo que había sido mi experiencia laboral. Afortunadamente, o sea, yo he tenido la buena fortuna de haber participado en diferentes tipos de proyectos como ingeniero civil. He estado metido en temas de diseño estructural. Entonces, yo, por ejemplo, hice mis prácticas en un despacho de diseño estructural. No me dedico al diseño estructural, pero tengo una muy buena concepción del diseño estructural. Además, es una cosa que a mí siempre me gustó mucho en la escuela. Entonces, era como que mi rama más fuerte, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con recubrimientos, o sea, no voy a decir acabados, voy a decir recubrimientos, desde arquitectónicos. Si quieres puedes decir acabados Yucatán. Como acabados Yucatán, no, es que arquitectónicos y también industriales. Estuve involucrado en obras de construcción de naves industriales. Estuve involucrado en mantenimiento o sea, en otros trabajos donde yo era coordinador de mantenimiento de naves industriales, de sistemas implementados en naves industriales, específicamente en granjas porcícolas. Estuve 5 años igual haciendo una hacienda, construyendo una hacienda. Los que me conocen saben cómo estaba la jugada. Esa hacienda me dio la oportunidad de poder aprender a hacer media tensión, sistemas de presión constante, drenaje, todo lo que es la parte arquitectónica, la parte administrativa, veía un poco de la parte contable, hasta me tuve que involucrar en temas de importaciones. Ahí fue así como que la cúspide, ¿no? Donde terminé como que de sacarle el filo a la navaja, ¿no? O sea, fue una experiencia que a mí me ayudó mucho y de alguna manera enriqueció en todo mi currículo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo llegué, también estuve involucrado en su momento en una supervisión de el programa de conservación rutinaria de carreteras. También trabajé en terracerías, porque una cosa es la conservación de una carretera y otra cosa es el tema de la terracería, ¿no? Digo, va pegado, o sea, tiene que ver, pero vaya, una cosa es el desplante de plataformas y luego ya es la conservación de carreteras, ¿no? Son cosas diferentes de lo mismo. Soy también técnico en informática y siempre me ha gustado de hobby todo lo que tenga que ver con informática, internet y programas y cosas como esa. Entonces también como que por ese lado le entiendo un poquito a la tecnología. A mí me gusta ahora sí que de base. Y bueno, a calores de toda esa experiencia laboral que yo he podido adquirir a través del tiempo, es que durante mis entrevistas, pues digamos que cubría yo los perfiles que necesitaba, ¿no? De hecho, de eso fue que desembocó a que me hayan puesto a hacer lo que a mí me ponían a hacer, ¿no? Okay. Entonces, técnicamente fue casi el mismo camino que Mijail.
Y todo esto fue gracias a las experiencias que yo he tenido atrás de mí, que me dieron la oportunidad de poder participar en el proyecto. Ok. Y pues ahí estuve. ¿Ahí qué rol tenías? ¿Qué hacías? Bueno, estuve involucrado en tres diferentes actividades. Estuve en una cosa que le llamamos nosotros seguimiento de obra para el tramo 4, que técnicamente mi función en ese momento era documentar las obras semanalmente, todas las obras que estaban en el tramo 4, y yo elaboraba reportes y yo los enviaba, ¿no? Entonces todo esto yo tenía que hacer recorridos todos los días para ir a diferentes puntos, para ir a documentar. Y me interesa lo que hiciste los reportes. ¿Qué tipo de reportes hacías? Eran reportes tú fotográficos. Ok. Y como nosotros no estábamos involucrados como tal, directamente como residentes de obra. Ustedes no veían el avance de la obra, más... Sí veíamos un poco el avance de la obra. De hecho, me apoyaba yo de la gente de la residencia de obra, porque existía una residencia de obra de Tramo 4, que por cierto, si ven esto, muchos saludos a todos mis amigos de la residencia de obra. Les mando un fuerte abrazo. ¿Eran como unos supervisores de ellos? No. ¿Tampoco? No, era como una supervisión, pero completamente ajena al tema de la residencia de obra. Nosotros no éramos supervisores de los residentes de obra, ¿no? O sea, solamente nosotros elaborábamos reportes para nuestra dirección, porque éramos de direcciones diferentes. ¿Y cuál era la finalidad de esos reportes? La finalidad de esos reportes era darle a conocer a nuestros superiores qué es lo que estaba sucediendo en los tramos, ¿no? O sea, ahora sí que en mi caso en el tramo 4, se pasaba, yo me apoyaba mucho de la gente de la residencia de obra. La verdad es que ellos me ayudaban mucho con mis encomiendas, porque a través de ellos yo también podía tener de alguna manera un poquito de información porcentual en cuanto al tema de avances, ¿no? Entonces yo elaboraba reportes fotográficos visuales de el antes y el después de la semana, para ver visualmente cómo se iba desarrollando la obra, y también con la información que yo podía obtener ya de temas porcentuales, ponía yo ahí el respectivo avance porcentual según lo que se fue reportando a través de la supervisión. Existía una supervisión externa. Entonces yo integraba toda esa información y yo la enviaba a mis superiores, y pues ya ellos trabajaban esa información pues ahora sí que a la conveniencia de ellos, ¿no? Esa era una de las actividades que yo realizaba. Paralelamente, lo que pasa es que aquí el tren, podríamos decir que tiene dos brazos fuertes. Una parte es la parte que involucra la construcción de las estaciones. En el caso del tramo 4, la construcción de la plataforma de vía. Y la carretera, la autopista Mérida-Cancún, uno de los carriles se utilizó para el desplante de la plataforma, y se tuvo que hacer un carril nuevo para poder hacer la doble circulación. De hecho, hoy por hoy, el carril de la autopista Mérida-Cancún, que es el carril que te trae de Cancún para acá, es un carril nuevo. Ese se construyó para poder hacer esa regresada, porque el que hoy por hoy es el carril para irse a Cancún ¿era el de regresada? Y donde está ahora el tren era el carril de ida. Era el carril de ida, ¿no? Entonces, un brazo involucra esa parte, ¿no? Todas las obras, los puentes, los pasos ganaderos, los pasos para fauna, la carretera, la nueva carretera, y lo que es la plataforma de vía hasta las rieles, vamos a llamar así. Y está el otro, que es relacionado con lo que estaba hablando aquí Mijail, que se refiere al sistema ferroviario. El sistema ferroviario involucra la adquisición física del tren, involucra la construcción de los lugares en donde se les va a dar mantenimiento a los trenes y donde se les va a resguardar, que se les llaman talleres y cocheras, y la adquisición y la implementación del sistema ferroviario, porque pues obviamente el tren necesita de un sistema ferroviario, que pues el sistema como tal se enfoca pues a monitorear todo lo que sucede en todo momento con el tren y en el punto del desarrollo del circuito de las rieles, ¿no? Tal cual, si alguno de los dos sabe la definición de sistema ferroviario. O sea, como tal, la definición del sistema ferroviario no la tengo así de manera técnica. Pero es como que yo te digo un sistema computacional que se dedica, es un programa o es algo que se dedica a controlar
todo un conjunto, ¿no? El sistema ferroviario lo que hace es controlar, monitorear en todo momento el tren y toda vamos a La decir, circunferencia. todo el anillo, El lo que anillo. conforma el proyecto, ¿no? Ok. Entonces, es la implementación de eso que involucra diferentes áreas, o sea, desde internet, señales, electricidad, fibra óptica, las casetas que dice él. Bueno, creo que después vamos a hablar un poquito más específicamente de las casetas, pero involucra todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la seguridad del proyecto, de la vía y del tren. Ok. Entonces, estuvo esa parte, y también me dieron la oportunidad de pertenecer al equipo de la residencia de obra de un puente. A las afueras de la estación Cancún se hizo un puente para poder, digamos, interconectar el aeropuerto con la estación. Entonces, esa carretera, pues obviamente era nada más la pura carretera, y la idea era que se pusiera este puente para que la circulación de esa carretera, que es la carretera que te lleva a Playa del Carmen o a la zona hotelera, cuando terminas la autopista, tienes dos opciones, ¿no? Si te vas todo derecho, entras al centro de la ciudad de Cancún, y si te vas hacia la derecha, es que llegas a la parte en donde ya puedes ir como a la zona hotelera o a Playa del Carmen. Ok. Entonces, para no afectar la circulación de esa carretera, se implementó un paso superior vehicular, un puente, y por debajo de ese puente se hizo una carretera para hacer una interconexión entre el aeropuerto y la estación del Tren Maya Cancún, con la intención de que en el aeropuerto siempre hay un camión que te puede llevar a la estación de Tren Maya, o viceversa. Si tú llegas en el tren a Cancún, tú tomas el camioncillo que está ahí, y ese te lleva al aeropuerto si tú necesitas ir al aeropuerto. Okay. Entonces estuve participando como parte de la residencia de obra en la construcción de ese puente. Ok. Bueno, ya entramos de lleno de cómo fue su experiencia entrando, más o menos de lo que estuvieron haciendo allá, pero no hemos descrito tal cual qué fue el Tren Maya, porque mencionamos que pasó por varios estados. Es una obra, digo, no sé si tengan el dato, no sé cuántos kilómetros fue las vías del tren. Como 2.500, no me acuerdo más o menos. Pasa por Yucatán, pasa por Campeche, Quintana Roo, no sé si toque Chiapas, creo que sí, por Palenque, son 4 estados entonces. Sí. Ok. Lo interesante que estás mencionando ahorita, Heiler, es no solamente tienen que considerar el hecho de la construcción del tren como tal, hacer las vías y el tren y todo ese rollo, porque el tren pasa por muchos lugares y la fauna y el lugar, el territorio va cambiando, como puede pasar por Quintana Roo, que son zona de cenotes, zona de toda esa zona. Puede pasar por Chiapas, que ya son zonas un poco más altas, más planas aquí en Yucatán. Entonces se enfrentan en muchos problemas que tienen que ir solucionando con el paso del tiempo. Ustedes estuvieron en ese proyecto y supongo que estuvieron enfrentándose a ese tipo de cosas. Como por ejemplo, si me podrían describir cuántos tramos hay para que tengamos una idea. Bueno, son 7 tramos. 7. Sí, de hecho el desarrollo, me parece son 1.550 y algo de kilómetros, ¿no? Y están involucrados en 7 tramos, ¿no? En el caso que a mí... ¿Saben de dónde son los tramos más o menos? Más o menos, bueno, en el caso de mi competencia, el tramo 4 ¿Dónde empieza desde Izamal, termina en Cancún. ¿Por qué los dividieron? O sea, como que... ¿Por qué esas zonas específicamente? Desconozco la razón por la cual les dieron como tal físicamente ese tramo. Ajá. Asumo que, no sé, dependiendo de la capacidad de la contratista. En cada tramo hay una estación. O sea, en intersección de tramo y tramo hay una estación, ¿no? Entonces, no como tal, ¿no? fíjate. Si no lo he usado, por eso desconozco. Si yo te llevara al punto en donde termina el tramo 3 y empieza el tramo 4, simplemente es un punto en donde no hay nada. O sea, está la riel. Y nosotros, los que estuvimos involucrados ahí, sabíamos que ese es el límite. Aquí termina el tramo 4 okay. Y empieza el tramo 3. Una estación no define
si empieza Tramos. un tramo o termina un Ok, tramo. ok, yo A nivel de imaginaba algo así. proyecto se manejó seccionarlo en tramos. ¿Cuál fue el criterio por el cual decidieron hacer eso? Yo lo desconozco. Pero no es como que una estación defina dónde empieza un tramo o dónde termina un Ok. tramo. Sí. Me estuviste mencionando, digo, cuando platicamos antes de esto, que los tramos recorrían diferentes zonas. Por ejemplo, hablando de la cimentación que se utiliza para hacer el sistema de las vías. Ujú, Mencionaste, por ejemplo, que en Quintana Roo se utilizaban pilotes y ujú. que no sé en qué zona utilizaban un puente. Sí, o sea, dependiendo como lo dices tú, como dijiste hace un momento, ¿no? Ahora sí que depende del caso, depende de la región, pues uno se tiene que adaptar, ¿no? Pues a las condiciones del terreno para poder lograr, ¿no? Establecer la base por donde va a pasar el tren, ¿no? Yo, si no me equivoco, creo que fue en Palenque, no me acuerdo, donde hay un puente que es completamente todo de metal, todo lleno de metal. O sea, y se ve bien, bien padre. O sea, y eso es porque tenía que cruzar, creo que un caso de un río, me parece. Entonces, eso es una estructura particular para eso. En Campeche me parece que también hay un puente un poco elevado. En el caso de la zona de Tulum, que pues Tulum siempre ha sido como un poquito muy polémico, ¿no? Por el tema de que ahí se hicieron pilotes para poder desplantar sobre eso la vía. Inclusive hay de las cosas más impresionantes que yo físicamente pude ver, está esta zona que le llaman la Garra del Jaguar, que es un puente atirantado. Me parece que tiene 265 metros de largo. O sea, ¿A qué le llamas puente atirantado? que literal los puentes atirantados están soportados por cables, ¿no? Entonces, ahí se implementó un puente atirantado para no pilotar, para no poder hacer pilotos en ese desarrollo de ese espacio, porque asumo que ahí había un acuífero muy, 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 muy importante, y decidieron ellos no hacer pilotes y hacer el puente atirantado para salvar esa parte y no intervenir en el subsuelo, ¿no? Okay. Entonces yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir ahí, eso es en el tramo 5, a mí no me correspondía el tramo 5, pero en una ocasión me pidieron el apoyo y pues yo bien puesto, ¿no? Porque pues era ir a ver. Sí, estás aprendiendo. Otra cosa, ¿no? Era impresionante estar ahí enfrente de la construcción de ese puente. O sea, es algo que nosotros, vuelvo a insistir, los locales no estamos acostumbrados a ver. Y ahora sí que como ingenieros, que conocemos el trasfondo, ¿no? O sea, no es lo mismo, y lo digo con mucho respeto, ¿no? O sea, que una persona normal se pare frente al Sky City, por ejemplo, y lo vea y dices, o sea, es un edificio grande, ¿no? Es que padre, ¿no? Pero yo como ingeniero, te paras ¿Cómo ahí se hizo, no? y tú dices, estructura. o sea, te pones a pensar la cimentación de esta cosa, o sea, nosotros que tenemos esa concepción de cómo todos las cuestiones, los problemas que pueden surgir al hacer un proyecto, o sea, conocemos más a fondo, ¿no? Y eso es ahí donde dices, te magnificas, ¿no? Por decir, te puedes a pensar en todo lo que se tuvo que hacer para poder materializar eso, ¿no? Y es ahí donde pues tú dices como profesional, te sientes impresionado, claro, ¿no? Y enriquecido también. Para eso nací. Exactamente, para eso nací. ¿Tú, Mijail, algún tramo que sea diferente? Ya mencionó el 4 y el 5, que recuerdes. Yo trabajé y estuvo de visita el tramo 3, tramo 4. ¿En dónde está el 3? El 3 está en... Tramo 3 está en Campeche. Mashcanú, por sí. allá. Ahí sí. Empieza y termina aquí en Izamal. Uh-huh. Ah, está sí, tramo 3 es todo lo que es, ocupa casi la perimetría. 4 es de Izamal a Tulum. A Cancún. A Cancún. Sí. 5 es Tulum. Tulum. Hasta casi llegar a Chetumal, más o menos. Chetumal. Okay. Ahí luego empieza el 6, ya entrando casi a Chiapas o una cosa como Chiapas, ¿no? Y lo que es parte de Campeche, eso no recorrieron. Sí, no, Chiapas yo no llegué por allá. Sí, no nos ocuparon en... Ok, te rompimos, pero estabas en el tramo 3. 3 y 4. Okay, fueron los que tuve el gusto de visitar. Campeche es hermoso. Es una vista preciosa, mezcla de montañas y mucha vegetación. Y la verdad es que me impresionó mucho las tardes, los atardeceres en Campeche,
Es muy, muy bonito. Y la verdad es que tengo que tener imágenes, fotos que he tomado en las vías, perdón, y los atardeceres. Eso es el recuerdo que tengo del tramo 3. En tramo 4, desde luego, pues es aquí en ya pues la región. Sí, la región ya conocida, y no hay montañas. Campeche sí, plano, sí. sí, Campeche sí hay cerros. Bueno, está en la montaña de Muna. Sí, son cerros. Son cerros. En Campeche sí son cerros, eso sí estaba, fue impresionante. Estos cambios que van a conllevar el Tren Maya es el atractivo. Ese es uno de los cambios de llegar de este Palenque, que es selva, Sí, sí. sí, a Yucatán. O sea, vas cruzando diferentes Escenarios escenarios naturales. Sí, ese es el atractivo. Sí, y ya llegando a Yucatán ya no hay montañas, no hay cerros, es Ok. todo plano, vegetación desde luego, y es algo extraño para la gente que no está familiarizada con esa región. Y esto va a ser impresionante. Para la primera vez que tú ves el mar, dicen, todo abierto, sin montañas, sin cerros, solo vegetación y el calorón. Fíjate que me interesa mucho porque digo, aquí están las dos posturas. Son dos ingenieros civiles. Sin embargo, se fueron por diferentes caminos. Tú eres un ingeniero, entiendo en esa parte que me estás contando, que es un ingeniero más de campo. De campo. Él es un ingeniero más de gabinete. Sí. Te gusta parte de proyecto BIM, todo ese rollo. No sé, yo creo que los arquitectos, tú no eres arquitecto, pero cuando empiezan a imaginarse un proyecto, empiezan a dibujarlo, bueno, a diseñarlo, porque se ofenden que digan a dibujar, a diseñarlo, verlo construido es como ver nacer a un bebé, tal vez, no sé. O sea, como Sí. que un sentimiento de Como que cuando sacas del horno el pastel. Que ya algo te así, ¿no? O sea, tú, digo, saliste algunas veces y tal vez no tengas Sí. tanto de campo porque estabas haciendo tu trabajo de gabinete, pero al momento de estar trabajando en gabinete y ver el proyecto, y lo tienes de memoria, pero en la computadora, Sí. sales y lo ves en la vida real. O sea, ¿qué sientes? Ver desde el punto de vista de gabinete, ¿sí? Ver el proyecto, y uno no es muy difícil, tiene que tener una experiencia para tener la magnitud de la escala, ¿no? del proyecto mismo. Cuando tú estás en sitio y ves que la imagen que tú tenías del proyecto, y ves la altura que tiene, o el largo, la profundidad, la distancia de las vías, es impresionante. Sí, es impresionante. Y sobre todo el ver lo nuevo, que son los durmientes de concreto, que están preciosos, ¿Qué apilados. es un durmiente? El durmiente es un elemento, ¿sí? De la parte que es el sistema, del sistema ferroviario, que se encuentra sosteniendo los ejes. Las vías. Las Exactamente. Es el perpendicular a las vías, ¿no? Los Exactamente. color negro, creo. Son de son como de grises, concreto. son de concreto. Antiguamente se utilizaban de madera. De madera. Exactamente, sí. Y ahora actualmente los están utilizando de concreto, son prefabricados de concreto, tienen que tener una estandarización para la pieza misma, y vienen engrapados, tienen unas grapas que presionan la vía, ¿sí? Es el sistema, el sistema para los trenes de soporte, ¿no? O Sí. de manera de poder enviar o distribuir todos los esfuerzos que genera el paso del tren hacia la. O sea, que no tenga un impacto sobre el suelo. Sí, exactamente. Sí, de hecho, hay un tren, bueno, tiene su nombre, sí, nomás déjame. Es una maquinaria que pasa por las vías del tren y acomoda a los durmientes, como si fuera es un robot, es automatizado. Al su paso, Coloca, derrama balastro y reacomoda los durmientes. ok.
Eso es para la construcción nueva. Sí, desde luego. Es impresionante Es una máquina, vagón, pero sí. las dimensiones grandísimas. Sí, parece una oruga. Tiene la forma de una oruga. Sí, como unos bracillos. Exactamente. Y Que levantan la sí, vía. por debajo de él. Sí. Sí, pasa y por debajo de él sostiene. Son diferentes procedimientos Sí. que se realizan durante la construcción. Es que de la debe ser vía impresionante, porque Sí. o sea, digo, una persona que no está metida en ese rollo, pues no se imagina cómo se construye. Sí, Sí. claro. Se imagina cargando Los un chorro de gente Sí, y claro. cosas. Sí, es correcto. los bancos sí. de balasto son grandes. En algunos puntos se encuentran. Esto permite que constantemente se esté dando mantenimiento. Para el paso del tren, este balasto se derrama, se esparce, y para nuevamente que colocar material y reacomodo de los mismos durmientes, y es el mantenimiento. El proceso del tren tiene un tema que se llama son las ventanas. ¿A qué me refiero? Esto es que hay momentos en el que el tren no cruza y hay horarios ¿Por qué? para mantenimiento, Ok. ¿sí? Se le llaman ventanas. Y en las ventanas vamos a estar viendo cómo van a estar dando mantenimiento a ejes, cambios de vías, el mismo balasto, los durmientes, todo lo que es mantenimiento de lo que es el tren, ¿sí? Se le llaman ventanas. El tren no va a cruzar en horas específicas, y en esas horas específicas que hay ventanas va a estar libre y se le va a poder dar mantenimiento. Es en ese momento cuando vamos a ver todo lo que estamos comentando, ¿sí? La gente operando, esas máquinas que dan mantenimiento y reacomodo de los durmientes, y todo lo que es si hay algún fallo, si revisión constante, sobre todo de la señalética, las señales de las vías férreas, que tienen que estar con constante mantenimiento para que sea seguro. Sí, o sea, existe una coordinación Sí. entre los momentos en los que el tren está prestando el servicio de transporte y fuera de los momentos en los que el tren está bajo servicio. Se aprovechan esos tiempos, que es lo que dice Mijael, que son las ventanas, en los cuales se entra para hacer lo conveniente en cuanto al mantenimiento, porque la vía férrea no es nada más poner la vía férrea y poner el tren y ya, ¿no? O sea, requiere un mantenimiento constante, ¿no? O sea, y es casi de todos los días, que a las horas de las ventanas, repito, bueno, no hay servicio de tren, que se meten en cuadrillas de trabajo en los puntos donde requiera cierta revisión, cierta atención de alguna situación, etcétera, ¿no? Exactamente. Sí. Y ese va a ser ahora sí que el vaivén de todos los días en el sistema ferroviario, para mantener como tal eso en la mejor condición para su funcionamiento. Ok, ya hablamos de varias cosas, de la ingeniería para la construcción, de la ingeniería para la construcción de las vías, pero no hemos hablado del tren. El tren. El tren. El tren mismo. ¿Qué me pueden contar del tren? Porque mucho de lo que han dicho del tren es que es una tecnología antigua del tren, que hay trenes más nuevos y mejores en otros países. De verdad no me he tomado el tiempo de investigar, pero ustedes están metidos. ¿Saben algo de eso? Pues mira, te puedo comentar, digo, ahora sí que yo no conozco mucho ni muy a fondo el tema del tren como tal. Tuve la oportunidad de estar frente a los trenes. Tuve la oportunidad de subirme a los trenes, no como pasajero, pero sí en los hangares. Obviamente en esas vueltas no aprecias tanto la mecánica o la tecnología del tren como tal, sino que tal cual el interior. Pero de las cosas que yo pude aprender estando ahí o escuchar respecto al tren, bueno, es un hecho que el tren difiere. Hace un rato estábamos comentando de que no es como los de antes, sí, porque no es una locomotora, ¿no? Una locomotora es la que conocemos, que antigua y demás, ¿no? Este tren tiene muchos sensores, maneja muchos sensores. ¿Cómo se alimenta el tren? ¿Es de combustión? No, ajá. Esa es una parte bien interesante, porque existen trenes que, o sea, se van de toda la adquisición de todos los trenes. Son varios, Sí, ¿no? Okay. sí.
de toda la adquisición de todos los trenes, hay tipos de trenes, ¿no? Ok. Está el más común, que es el que ven hoy por hoy andando, que es el blanco con verde, que es el que le llaman, hasta donde yo tenía entendido, que es el tren de tramos cortos. Ese tren, por ejemplo, en el tramo 4, es un tren híbrido. O sea, ¿a qué se refiere híbrido? Que funciona con diésel, pero también funciona con electricidad. Es por eso que en el tramo 4, en el parte del tramo 3, se pueden ver todas las líneas de electricidad que llaman las catenarias, así se llaman, catenarias, que es de donde el tren tiene un aditamento que le llaman pantógrafo, que es ese brazo, supongo que lo han visto antes en alguna película o algo así. Están en México Exacto. ¿cómo lo llaman? Tiene un nombre esa ruta como de camión. Es como un microbús que cruza por... Sí. Ok, bueno, sí. técnicamente tiene ese pequeño brazo, ¿no? Que lo que hace es colgarse de la línea eléctrica y se alimenta a través de electricidad. Las catenarias. Las catenarias. Pero al mismo tiempo, el tren tiene un motor diésel que pues obviamente en el caso de que no hubiera en electricidad, sigue andando por combustión. Tiene la facultad de poder activar el motor diésel y trabajar con el diésel. Okay. Esto no es para todos los tramos. O sea, por eso no en todos los tramos hay catenaria. Por ende, no en todos los tramos van a haber trenes híbridos. Okay. En los tramos, obviamente, en donde no hay catenaria, pues serán los trenes que funcionan puramente a combustión. Y en el caso, por ejemplo, del tramo 4, sí estarían poniendo ahí los trenes que son los híbridos para funcionar ya sea con diésel o con electricidad, ¿no? Ok. Mencionaste un tren. ¿El híbrido? ¿Hay algún que es con combustión? ¿Hay algún otro? Bueno, hay un tren, me tocó ver también el tren, no conozco, no tengo bien identificados los nombres como tal, pero hay uno que es de un color azul fuerte. Ok. Ese tiene 7 vagones, porque el común, o el que vemos normalmente, tiene 4 vagones. Hay uno de 7 vagones, si no me equivoco. Es de color azul. Y ese está pensado para distancias un poco más largas. Entonces tiene digamos, más amenidades. Inclusive, yo lo vi llegar. Y cuando me tocó estar ahora sí que enfrente de él, lo estaban todavía como acondicionando o armando. Pero ese tren tiene inclusive camarotes para que puedas literal acostarte a dormir. Son tramos muy largos. En teoría es tramos muy largos. Vamos a decir que me voy de Tulum a Chiapas, ¿no? De 8 horas, 7 horas. Algo como eso, ¿no? Un tema que me interesa, no sé si lo sepan, la velocidad del tren. Porque es un tema que debatían mucho. Si agarrar un vehículo e irte, en su momento, o agarrar un tren. En su momento sí hubo mucho ahí revuelto, ¿no? O sea, en el sentido de que, es que tarda 5 horas para ir a Valladolid. Uh-huh. O sea, obviamente eso estaban haciendo pruebas. O sea, cuando tú compras un coche y lo estás sacando de la agencia, lo primero que te dicen, no lo subas a más de 120 kilómetros. Un decir, ¿no? O sea, no sé si son 120. Tienes que aflojar el motor. Pero hay un tema en donde te condicionan la velocidad a la que tú puedes manejar el vehículo precisamente por temas de acondicionamiento propios de la máquina, ¿no? Algo similar sucede o sucedió aquí cuando recién llega la locomotora, el tren. Lo que hicieron fue, obviamente, dependiendo de la región, el tren, como tiene muchos sensores, pues obedece a temas de humedad, a temas de inclusive el calor. Sí, que calor se cansa el tren. Se tiene que como que calibrar, claro, ¿no? el vehículo, ¿no? Entonces es una curva de aprendizaje. El primer tren fue muy polémico porque había que ponerlo a punto, había que configurarlo. No es nada más traer el tren y que ande. O sea, sobre la marcha, sobre las pruebas, se va detectando el calor, la presión, o sea, diferentes tipos de parámetros, tanto externos como también internos propios de la máquina, que se tienen que ir configurando para que pueda trabajar en las condiciones óptimas para las que fue diseñado, ¿no? Es por ello que en su momento yo recuerdo que hubieron algunos temas de que los trenes estuvieron detenidos, o sea, se suscitaron ese tipo de situaciones. De hecho, hoy por hoy, yo creo que yo ya no he vuelto como a escuchar que digan, se quedó parado el tren. Digo, no quiere decir no quiere decir que no vaya a volver a suceder. Claro. Es una máquina, puede fallar. Exactamente.
Pero sí, como que se ve que, o sea, ahí se puede ver claramente ese tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Porque decían ahí ellos que una vez que pudieran lograr la configuración óptima para uno, es replicar para todos los demás, y en teoría ya entran a servicio con más rapidez y con menos posibilidad de algún tipo de percance o de falla, ¿no? Ok. Mencionaron igual, hay un chingo de preguntas que estamos platicando en la anterior, ¿no? Estaban diciendo que el tren como tal, ya enfocándonos más a el por qué se construyó el tren, muchos esperarían que el tren sea un beneficio para la sociedad. Me refiero a verlo como un negocio. Que el tren por sí solo gane dinero con los pasajes, con todo eso. Y comentaron que no. Sí, justamente en algún punto también existía ese dilema, ¿no? De que, oye, ¿cuánto costó? ¿Cuánto nos está costando a los mexicanos? ¿Cuánto le está costando al país? Y obviamente, o sea, es respetable esa opinión, ¿no? Es cuestionable esa opinión, porque al final de cuentas el contribuyente, ¿no? Todos somos contribuyentes y de alguna manera, pues, tenemos cierto derecho, ¿no? De decir, Sí. oye, ¿qué están haciendo con el dinero, ¿no? Pero a lo que voy es que yo realmente me tomé un poquito la molestia de investigar un poco al respecto, ¿no? Porque, o sea, también quería tener de alguna manera una respuesta un poquito más concreta para poder decirnos. Para opinar con más o información. Exactamente, yo documentarme al respecto. Y estuve investigando en internet, o sea, digamos que la fuente predilecta de todos, ¿no? Y resulta que el servicio de tren para los países no es un negocio. O sea, los trenes no son rentables cuando se tratan de transporte de personas. O sea, no es un negocio. Es negocio cuando es transporte de mercancías. Ahí sí lo puedes ver como un negocio. Pero cuando es transporte de personas, no es rentable. En todos los países no es rentable el servicio de tren a personas. Pero es una amenidad. Como el día que estábamos platicando, el ejemplo que se me ocurrió es como cuando tú tienes las posibilidades de poder tener en tu casa un portón automatizado. O sea, tú llegas a tu casa y aprietas un botón y ni se abre tu portón y tú entras, ¿no? Metes tu coche y luego una vez que entras aprietas el botón y se cierra. En el caso de que tú no tengas las posibilidades para poder hacer eso, pues tú tienes que bajarte de tu coche, abrir tu portón, ¿no? O más fácil, no pongas portón, Claro. y así, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica tener esa facilidad de poder llegar a la casa, apretar un botón, que se abra el portón? Realmente estás generando un gasto, porque gastaste en el equipo, que es un equipo que requiere un mantenimiento, y vas a gastar electricidad. O sea, no estás ganando ahí nada, estás perdiendo porque vas a terminar gastando de tu dinero para poder tener eso. Pero al final de cuentas es un servicio que tú te estás dando a ti, es una amenidad para ti. Pudiéramos verlo de esa manera. El tren al gobierno como tal no es como que quiera hacer dinero con el tren, es dar un servicio a las personas. Fíjate que tuve una plática debatiendo sobre el Tren Maya con los compañeros y estaban diciendo que mucha gente quiere comparar al gobierno con una empresa, pero el gobierno no es una empresa. O sea, el gobierno sí pudiera tener negocios que dejen más dinero, dependiendo de la inversión, pero realmente hay muchos factores involucrados. O sea, como mencionaba al principio, tal vez el tren como tal, el tren no se sostenga, no es rentable, pero con todo lo demás, como es el gobierno, el mismo gobierno que está haciendo eso, obtiene más ingresos de otros negocios y se sostenga. O sea, es un círculo. Sí, exactamente. Y ayuden, ese financiamiento de otros negocios sostienen al tren. Exactamente. Y gracias al tren existen esos negocios. Exactamente. Entonces es como como un círculo extraño, un ¿no? círculo extraño. Sí, sí, y tiene todo el sentido. Digo, de lo que yo pude averiguar, o sea, sí, y les invito a que lo averigüen, o sea, no me crean tampoco, o sea, yo no tengo la última palabra de las cosas, investíguenlo, pero sí, el servicio de tren para personas no es una cosa que sea un negocio para los gobiernos, no es rentable, o sea, siempre el gobierno tiene que poner de la bolsa para eso, Subsidiarlo, para ¿no? subsidiarlo, pero es parte de las cosas que tiene que hacer el gobierno para darles esa amenidad a las personas, ¿no? Entonces, sí, eso es un tema también muy polémico, de que entonces, no, es que cuando lo vamos a terminar de pagar, de aquí a 50,000 años se paga.
O sea, no va por allá el asunto. No se pensó con esa finalidad. Se pensó más que nada por darle una facilidad de transporte a las personas. Sí, al final es una inversión bueno, a nosotros que estamos en el sur nos benefició muchísimo. Digo, lamentable que por cuestiones de trabajo y todo eso no lo puedo utilizar. Yo sí quiero utilizarlo y me gustaría dar una vuelta completita, güey. Así, subirme en Mérida, dar la vuelta, ir a Chiapas, regresar. Me interesa, no sé si son 2 carriles ida y vuelta o solo es un sentido. Depende. Depende del tramo, tiene doble. Depende del tramo. Por ejemplo, si quiero ir a Chiapas, ¿cómo? Es una vía. ¿Para dónde me voy? Tengo que ir. Desconozco cómo tienen organizadas las rutas, pero sí hay tramos en donde es nada más una vía y hay tramos en donde son 2 vías. Ok. Sí, eso sí es un hecho. Tramo 4 tiene 2 vías. Tramo 5 me parece que también es de 2 vías. ¿No? La verdad no me acuerdo muy bien. Okay. Creo que sí tiene 2 vías. Tramo 3 hasta creo que la estación de Tella. No sé, pero hay una parte, a lo mejor ya no. Pero ya tramo 2 es una vía. Pero probablemente en un futuro, digo, si esto llega a funcionar y el flujo de gente, a lo mejor y se saca otra vía, como lo hacen las autopistas, como todo eso. Pudiera ser. Probablemente sería también un gran trabajo, o sea, implementar en hacer una nueva vía. Pero digo, o sea, no desconozco todo por qué. Depende con el Sí, tiempo. sí, la mayoría es una sola vía. Y lo que sucede, hay una logística, ¿sí? Para el cruce de un tren, el paso de otro tren y el acomodo. Existen los laderos. Sí, exactamente. Sí. Un tren se hace a un lado, en un espacio, es una vía paralela. Como un acotamiento. Un acotamiento. Un acotamiento. Se va por un lado, pasa al otro y luego se regresa. Exactamente. Caso, y hay puntos estratégicos, por eso va a tener horarios, por eso va a tener y ahí, toda... Perdón, y ahí es en donde entra el sistema ferroviario, porque el sistema ferroviario se encarga de la coordinación de todo ese tipo de movimientos de los vagones. Sí. No pudiera haber un choque, colisión. Exactamente. Me interesó lo que me dijeron, porque algo de lo que yo creí que pudiera pasar es que si en una zona, digo, estuvo muy polémico el tren, una zona donde no estén de acuerdo con el tren, pudieran vandalizarlo y un tren antiguo jamás se daría cuenta que fue vandalizado, pues es más que está el operador que tenga buena vista y se dé cuenta. Pero ese tipo de trenes, ¿cómo funcionan? Hay todo un equipo, ¿sí? De ingenieros que se encargan de por tramos y por distancias revisar lo que sucede en las vías por vandalización. Todos los días se organizan recorridos antes de la primera ahora sí que de los primeros viajes. ¿Un tren sale solo? Exacto. No propiamente un tren, es un vehículo que tiene las adaptaciones para subir a las vías y hacen un recorrido de la vía físico, o sea, para verificar físicamente que todo esté en orden. Pero no, bueno, digo, entiendo que así se hace, pero no existe una tecnología que como de continuidad. Claro. Sí, exactamente. Eso es lo interesante. Que hay equipos que como son los cambios de vía, sí, en el sistema ferroviario sobre la riel, para que nos podamos entender, sí, que son le llaman agujas, sí, que permite dar cambio, sí, de un lugar para brincar de una riel a otra. Exactamente. Y estos equipos, aparte de que están automatizados, llevan información, sí, a un sistema que es conocido como SCADA. SCADA. Es el sistema que va a tener el control de la automatización de esos elementos y puedan detectar anomalías hasta objetos. Y esto permite el mantenimiento constante y consciente de lo que está pasando en las vías. Sí, es parte de la tecnología de la innovación que se tiene. Tú mencionabas y preguntaste sobre los tipos de trenes. El contrato del Tren Maya conlleva a más de 40 trenes. ¿Sí? Y esto está estimado en diferentes tipos. Hay trenes que tienen un tipo de consumo de energía, hay unos que son híbridos y hay unos que son con otro tipo de energía, lo que mencionaban los eléctricos.
¿Qué sucede? Que un tren que consume, en el caso podemos mencionar diésel, esos trenes son de largo alcance y la infraestructura de los sistemas ferroviarios no es tan compleja, ¿sí? Pero sin embargo nosotros queremos avanzar en ingeniería y en tecnología, desde luego, ¿no? Y hay trenes híbridos, pero estos híbridos necesitan de esa conexión eléctrica. Todavía está en proceso eso de lo eléctrico, porque es muy costoso, ¿sí? Esto por cuestiones de entrega, de cuestiones de apurarnos para el proyecto, para los gastos, no van a entrar todavía. No quiere decir que no llegan. Si está en el proyecto, en el contrato están estipulados. ¿El proyecto está cuántos años proyectado? Hasta 2029. Ok. Si no me equivoco, 2029. Todavía hay chance, ¿no? Hay 4 años más para ese proyecto. Estos son más de 40 trenes que deben llegar y de diferentes magnitudes, consumos de energía, y tienen hasta que ver con los milímetros que tiene la que es por decir, las ruedas. Las ruedas. Sí, los ejes. Dependiendo de esto están las velocidades y la carga. Sí. Ya estamos tocando temas de los tipos de trenes. Mencionamos también las velocidades. ¿Qué sucede con las velocidades? No podemos comprometer, o sea, me refiero a que nosotros como en ese momento de estar trabajando no se puede comprometer la seguridad, ¿sí? Porque estamos hablando de que esos trenes son de pasaje. Desde luego que los que son de carga, pues hay que tener la garantía de llevar lo que se esté llevando, ¿no? Pero ahí estamos hablando de gente, de personas, y por cuestiones de que es nuevo y tenemos que dar esa garantía, por reglas internacionales, o sea, no es de que solamente está estipulado, está normatizado y se hacen pruebas rigurosas del mismo tren, de las mismas vías, que se cumplan esas normas, y internacionalmente hay límites de velocidades para cualquier dependiendo del tipo de tren. El uso que se le dé, ¿no? Y el tipo de tren y el consumo de energía. Entonces ahí está, hasta el momento son 120 kilómetros por hora, ¿no? Es su tope. Es el tope. Sí, igual la infraestructura de lo que son las vías, igual tienen un límite. Sí, igual los mismos, las vías férreas, o sea, lo que es la vía en sí, también tiene unas limitantes. ¿Sí? O sea, no puede recorrer el tren más kilómetros por hora porque la vía no está preparada. Hay un desgaste, Sucede mucho con las autopistas también. Exactamente, de hecho, exactamente. Los letreros dicen 120 porque la correcto. carretera está soporta diseñado, 120. Exactamente. Dependiendo de las velocidades está la sección de la riel, el tipo de balasto, la separaciones. O sea, hay muchas variables que se necesitan para poder aumentar velocidad, y también no se puede tener esas velocidades tan altas porque hay puntos en los que el recorrido que tienen, por ejemplo, algún cruce de vía, alguna curva, un cambio de vía. Hay diferentes tipos de protocolos o situaciones bajo las cuales, o sea, yo creo que según yo tenía entendido, el tope máximo de velocidad de un tren es de 160 kilómetros por hora. Pero eso no quiere decir que desde que tú sales de la estación vas a ir a 160 kilómetros por hora. Por lapsos, ¿no? Puede llegar a esa velocidad. Exacto. Inclusive el tren tiene la capacidad de poder transitar a una velocidad todavía mayor. Pero por cuestiones de seguridad, o sea, así como nosotros sabemos como ingenieros que todo tiene factores de seguridad, se limita la velocidad tope, ¿no? Se han hecho pruebas a velocidades que superan por mucho los 160. Obviamente se hacen pruebas en tramos controlados, fuera de horas de servicio, con los trenes obviamente vacíos, e inclusive simulando peso de personas, pero poniendo sacos, poniéndole peso internamente al tren,
porque eso, como quieras, también afecta, Son pruebas. ¿no? O sea, ajá, exactamente, Sí, es claro. simular que está cargado con gente, ¿no? Entonces, hay puntos en los que sí te permite desarrollar la velocidad tope, vamos a decirlo así. Pero también, como dijo Mijail, hay reglas, ¿no? O sea, cada determinado tiempo antes de llegar a una estación, o sea, y digo antes, son kilómetros. Tienes que reducir la velocidad. Exactamente. Porque tú ya estás entrando como a esa zona en donde tú ya tienes que estar más pendiente, pues vas a llegar a la estación y demás. O sea, Sí, como las carreteras. exactamente. O si vas a entrar a una parte donde hay una curva o donde tienes que subir en algún tipo de puente o algo así, obviamente también la velocidad se reduce porque no es para que tú llegues así, Claro. no es una montaña rusa, ¿no? Exactamente. Otro tema particular que digo, para complementar lo que yo estaba hablando hace un rato, que cuando las personas decían, no, pues es que en Japón, mira, el tren que va a 300... Es Oye, un maglev. O sea, estamos hablando de un tren bala. O sea, Es otra tecnología. Es otra cosa que, mira, no tiene nada que ver. O sea, siempre es un sistema de transporte, siempre es un tren, pero estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, estas son las velocidades Sí. topes que maneja. Y si se quejaron con una inversión así, con un tren así, imagínate un maglev. Para los que no conocen, un maglev es un tren magnético que las vías y el tren levita. Sí. Entonces, ¿por qué alcanza el tren velocidades tan grandes en un tren como es el maglev? Lo digo así porque lo vi en mis primeros semestres de ingeniería. Al estar flotando el tren, no hay fricción. No hay fricción con las vías. Entonces el tren puede alcanzar velocidades inimaginables. O sea, yo creo que mientras más impulso le pongas... 350, 370 kilómetros por hora puede llegar con esa cosa, una cosa como eso. Grandes, velocidades muy Sí, grandes, sí. ¿no? Y no sé si podría tener más velocidad. La verdad desconozco el tope máximo por física. Físicamente, ¿no? En cambio, caso contrario, que son las vías donde tienen contacto, pues al estar en velocidades muy grandes, suceden varios fenómenos. Se calientan, hay fricción, hay desgaste. O sea, hay muchos factores que perjudican el mantenimiento y ponen en riesgo a la gente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, imagínense una inversión tan grande como maglev. Digo, estaría genial. O sea, realmente. Y es parte de lo que yo estaba platicando con ustedes. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe el metro. Y muchos yucatecos que no son ingenieros se preguntarán, ¿por qué no tenemos un metro en Mérida? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Quieren dar su respuesta a ustedes? Yo tengo una duda. O sea, necesariamente un metro tiene que ser subterráneo. No, de hecho no. Hay tramos que en México son aéreos. Ok. Superficiales. Y entonces a lo que voy, a lo mejor la ciudad no es tan grande como para poder implementar una infraestructura de ese estilo. O la planeación urbana no lo permite. O sea, no sé, ¿no? En ese caso, si tú me preguntas por qué no hay un metro en Mérida, o sea, yo desconozco, o sea, no sé cuáles son los parámetros que implican o que involucran decir, vamos a poner un metro en la ciudad. Digo, si no es el tema de si voy puente o subterráneo, o sea, fuera de eso, es realmente, es necesario porque es costoso. Eso claro. Sí. Pues eso sí, invariablemente sabemos que cuesta. Pero entonces si dices, oye, si te vas del poniente al oriente, vale la pena construir un metro, invertir tanto para hacer ese recorrido, que para el sistema como tal va a ser nada más a lo mejor algo demasiado rápido, que no, eso es como que si fuera un gasto innecesario. Bueno, o sea, no es sé, que es una pregunta, yo me cuestiono eso. Gracias a que el podcast me abrió la mente, muchos invitados me han platicado sus experiencias. La ingeniera Grace, uno de los capítulos que tuvimos al principio que habla de urbanización, estaba diciendo que por qué la gente decide utilizar su vehículo. O sea, por qué la gente siempre piensa en comprar un vehículo y utilizarlo. Porque el sistema de transporte es muy deficiente. Y los tiempos de recorrido, supongamos que vas a utilizar un transporte público, los tiempos son muy grandes. Entonces, el beneficio no es mucho. Tal vez con un sistema, hablamos de un metro y pensamos en un metro subterráneo, pero tal vez pudiera ser otro tipo de sistemas. No sé, por ejemplo, en México implementaron ahorita lo que son los... no tengo el nombre, son un trolebús, no me acuerdo, lo que son como colgantes, van por personas y van aéreas. Uh-huh. A lo mejor, estoy hablando descabelladamente. Como un teleférico. Teleférico, Okay. es la palabra que busco. Descabelladamente y sin conocimiento, sí, a profundo de transporte. Como un ciudadano más,
Se me ocurren muchas ideas y tal vez locas, dirán Claro. algunos, ¿no? Pero un transporte, supongamos, teleférico, lo ponemos sobre las avenidas principales que nos lleven de un lugar a otro. Si me va a ahorrar a mí como usuario, te hablo de un sistema que puede ser debatible, ¿no? Si me va a ahorrar tiempo y dinero, yo lo tomaría. ¿Por qué utilizo mi carro? Porque no tengo un sistema que me quite tiempo y dinero. Claro. O sea, un Uber gasto más, un camión mucho tiempo, no llego tarde, entonces utilizo mi vehículo. Entonces, un sistema tal vez como un metro, que pensaba en subterráneo. Una de las deficiencias, yo creo, es el tema económico. ¿Por qué no utilizamos nada subterráneo? Pues por el tipo de suelo que tenemos nosotros. Para el que no sepa cómo es nuestro tipo de suelo, pues es un suelo kárstico, que utilizamos mucha roca laja, dura, muy Claro. dura. Hacer una construcción debajo a niveles profundos, 3 metros, que encontramos un suelo durísimo. Entonces maquinaria y es muy caro ese sistema. Y yo les pregunté hace un momento, supongamos que el tema del dinero no sea un factor que nos ponga trabas, ¿no? O sea, es que tienes todo el dinero del mundo. Haz un metro subterráneo. Que el dinero no sea el problema. ¿Creen que sea factible? ¿Cómo lo ven? No es factible. ¿Por qué? El motivo es porque si estamos hablando de Yucatán. Yucatán. Exactamente. Bueno, ¿qué sucede con Yucatán? En la mayoría de las partes de México, todo lo que es el tema hidrológico. Ujú, ujú. El tema es hidrológico. Existen ríos. En Yucatán hay cavernas, Cavernas. y lo que es toda la parte, todo lo que es el agua se encuentra debajo. Sí. Entonces, creo que, como dirían, nos estaríamos pegando una bala en el pie si dañamos el manto freático de Yucatán, ¿sí? Porque ahí está nuestra fuente hídrica, ¿sí? En el subsuelo. Entonces no conviene afectar tocar ese preciado, ¿sí? Lo que es para nosotros es el agua. Sí. Sí, es un tema muy importante, y canalizar y dañar esa circulación de agua nos va a traer consecuencias, sobre todo que es una zona muy cálida. Tenemos que conservar todo lo que es el manto freático de Mérida. Ya se ha intentado en otras obras en hacer ese tipo de excavaciones profundas. ¿Cómo cuál? Muy conocidas. Está el Paso Deprimido, una plaza conocida también que tuvo un subsótano. Si estamos hablando de menos 15 metros a nivel, Mérida está a 10 metros del nivel del mar. Justamente. Sobre el eso- nivel del mar. Es lo primero. Estamos a 10 metros sobre el nivel del mar, Ok. en Mérida. Sí, tenemos a 15 minutos la Puerto playa, Progreso. sí, La playa. Puerto Progreso. Eso quiere decir que el mar a 30 kilómetros no es nada. O sea, para el mar es todo lo que es el agua, se penetra hasta esa distancia. Normalmente, perdón, para complementar lo que dice Mijail, creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de estar parados frente a un pozo artesanal, Ajá. ¿ok? Aquí en Mérida. El agua ronda, la puedes encontrar aproximadamente entre 4 y 6 metros. 6 metros. El tren como tal, no conozco la altura, ¿no? Pero solamente hacer la plataforma, porque necesitas una plataforma que sostenga todo el peso de eso, ¿no? Más la propia altura del tren, más todo lo que tendrías que poner encima del tren para poder recubrirlo. Estoy seguro que podrías superar por mucho los 5 metros. Entonces eso sería tal vez el primer desafío, ¿no? Poder aislar. Fíjate, si tú quisieras hacer una cosa subterránea, tendrías que aislar ese túnel del tema del manto freático. Sí, O sea, sí. Primero, Sí. para empezar, Sí, sí. ¿no? Segundo, si tú pretendieras meterlo por dentro de la ciudad, hoy por hoy, en los desarrollos nuevos, y cuando digo nuevos me refiero a los desarrollos que están por fuera del periférico de Mérida,
ellos ya cuentan con sus sistemas de drenaje y todo, ¿no? Pero en la mayoría dentro de la ciudad, todos tienen fosas sépticas. Sí, claro. Entonces imagínate tener que estar burlando fosas sépticas. O sea, ¿qué pasaría con las personas, las colonias en donde tienen sistemas de drenaje de fosa séptica y tratar de pasar por allá? O sea, obviamente lo tienes que perjudicar porque el tren no puede estar haciendo, ¿no? No puede estar culebreando, ¿no? Como decíamos. No, claro. Sí. Ese es otro Claro. impedimento también, ¿no? Yo pienso. Sí, considerando lo que tú estás mencionando, que no importa el dinero, sí no importa la inversión, o sea, tenemos el dinero del mundo para y la Somos maquinaria Dubái. y la maquinaria para hacer el proyecto, ¿no? De una de algo subterráneo. Pero aunque tengamos todo ese dinero, estaríamos afectando lo más importante que hay aquí en esa zona, que es el agua. Aquí no hay ríos, se encuentra por debajo de nosotros. Ujú. Hay estratos de lo que es el manto freático. ¿Qué es el manto freático? Me refiero a zonas que contienen grandes cantidades de agua. Dicen que son ríos subterráneos. Exactamente. Ok. Aquí en esa región se encuentran grandes cantidades de agua que, como mencioné, está por estratos, y los primeros 2 estratos y ya el tercero y ya se está contaminando, ¿sí? Por viviendas, empresas, industrias, y sobre todo por la mancha de la ciudad, ¿sí? De concreto. Ya no se está cuidando mucho la parte permeable, ¿sí? Y esto no, por ejemplo, calles que no permiten Flujo. permear el regreso del agua a esos mantos. Y si logra llegar, contaminado, ¿entienden? Entonces todo eso nos estaríamos metiendo una bala en el pie si excavamos y hacemos cualquier tipo de un tramo. O sea, Ujú. no nos conviene a nosotros. Es como que estuviéramos cerrando la vía, el paso de un río en zonas montañosas. Sí, sería lo mismo. Se seca la Estaríamos parte de abajo. afectando exactamente toda la parte hidrológica de esta región. Entonces, aunque tengamos todo el dinero del mundo, no conviene hacer eso. Ok. Eso es a lo que Sí. menciono, de lo que es por qué no hay metro. Y bueno, sí se puede tener un metro, un sistema de transporte, sí, como el metro en México, en Mérida, ¿por qué no? Pero ya se están optando por otro tipo de ingeniería o de Infraestructuras. transporte. Exactamente, porque hacer un metro necesitamos nuevamente hacer vías, y eso se lleva mucho más. Ahora ya hay otro tipo como en este caso el proyecto del YETRAM, donde no se requiere de una vía para que el transporte pueda estar. Lo que es darle paz, darle un lugar para que tenga el seguimiento y a paralelo a lo que es el tránsito vehicular. Claro. Entonces eso es lo que se estuvo trabajando. Fíjate, yo en el YETRAM no siento que no es una infraestructura que, digo, sí beneficia, ¿no? Pero tal vez otra alternativa hubiera sido... Sí, Porque al final afectas quitaste una vía de calle para hacer el YETRAM. No sé, es un tema ahí medio polémico. Sí, No quiero tocarlo. es un tema, así es, aparte, pero la intención era darle el paso libre a ese transporte, Que nadie lo detenga pero desde luego, a corto tiempos. pero hay limitantes en el sentido de que hay calles que son muy angostas, calles principales angostas, se tuvieron que compartir, sobre todo en zonas y en donde antiguamente Habían vías. vías férreas. Se retomó esa ruta. Eso es lo interesante del proyecto del YETRAM. Sí, no tiene una mala intención, desde luego que Claro. sí ha beneficiado en alguna parte, solamente que hay zonas en las que nos habíamos acostumbrado a ver en la calle una ruta, y actualmente pues ya se ha cambiado. Cambió la vialidad. Ese cambio de vialidad es lo que algunos lo toman bien, otros que pues no tienen vehículos pues lo toman sí les gusta, porque
Hay una ruta nueva. Bueno, retomando el tema del Tren Maya, que hay algo interesante en este proyecto que a mí me llamó mucho la atención, que ha sido esta tecnología nueva que se trajo a México para el tren. Trajo consigo la capacitación, ¿sí?, de ingenieros y actualización, ¿sí?, ya que estos trenes no son vienen de empresas extranjeras, y esas empresas ya se van a quedar aquí en México para ya producir los mismos trenes, ¿sí? Esto está abriendo el camino, ¿sí?, el camino a una industria mexicana para construir los mismos trenes, ¿sí? Ya no se tendría que extraer de otros países. Importar, exactamente. Entonces, beneficia, ¿sí? Beneficia. Y este cambio, esta capacitación de nuevos ingenieros está trayendo nuevas carreras. O sea, no solamente es la parte turística y todo, sino que va a traer una gama, ¿sí?, de nuevos ingenieros, ¿sí?, nuevas carreras, nuevas especialidades, maestrías, ¿sí? Y entonces va a haber un crecimiento. Exactamente. Esa es la parte importante, porque no solamente es el tren, sino que hay que capacitar a la gente, hay que tener aquí la fábrica, la nueva tecnología que conlleva el mismo tren, los mismos sistemas ferroviarios. Todo esto es muy interesante, ¿sí? Eso es lo que más me llamó la atención, es lo que vi y observé estando en la parte de gabinete, porque habían reuniones y pruebas de maquinarias fuera de México, en donde probaban robots que cargaban 3 toneladas y eran guiadas automáticamente. El mismo robot llevaba ese peso, pero eran parte de lo que se necesita de operación del tren. Hay millones e infinidades de millones de elementos que conlleva el tren. No solamente el mismo tren, sino que el tren necesita mantenimiento, necesita grúas, necesita carritos para que puedan empujarlo, todo eso que va trayendo. Infraestructura y tecnología. Exactamente, es infraestructura y tecnología nueva, ¿sí? Y eso lleva consigo demasiada información, mucha administración, mucho control, y es lo que yo puedo, yo vi y observé en el proyecto del Tren Maya. Y esta administración, como tuvo un cambio, un proceso ya debido a que es lo que es la parte de que lo tomó una parte del gobierno y ahora pasa a manos de la Sedena. Ese cambio y fue un tema porque había todo lo que se había aprendido se quedó en lo que es Fonatur, y pasando a manos de la Sedena nuevamente había que capacitar gente. Volver a empezar, ¿no? Sí, bueno, no volver a empezar. Hay gente que muy bien capacitada, gente que tiene mucho conocimiento, que está esperando la información, pero el cruce de información es lo que estuvo atrasa. Exactamente, porque habían hay contratos, hay intereses, y esto es paulatino, no puede ser de manera abrupta, inmediata. Tiene un proceso, y este proceso de alguna manera conlleva algún atraso, ¿sí? No estoy justificando este atraso, pero lo que sí puedo mencionar es que es parte del proceso. Sí, era importante que todo esto sucediera y que se dé de esta manera, porque tiene que tener en las manos la Sedena todo lo que es esta estructura, lo que es el Tren Maya. Lo mismo está pasando con el Transísmico.
Sí, en este caso queda a manos de la Marina, Sí. si no me equivoco. Sí. Sí, no lo puede tener el gobierno mismo, ¿sí? Porque aquí ya estamos tocando otros temas, ¿sí? De lo que es eso, el hecho de que sea un transporte y que recorra varias regiones, necesita tener un control. Y ese control tiene que ser ajeno al gobierno. Okay. Entonces, por eso está en manos de la Sedena. Okay. ¿Sí? De hecho, mucha del personal de la Sedena ya dejan su cargo de como militares, gente ya que se retira y ya queda dentro de lo que es Tren Maya. Administración Tren Maya. Tren Maya SADCB, ya es una empresa. ¿Sí? Okay. Entonces, es gente que militares que tienen absolutamente toda la capacitación de esa del proyecto, ¿sí? Yo viví en el Tren Maya lo que es el proceso de lo que es del gobierno a la Sedena. Eso fue parte de mi trabajo, entregar toda la documentación y la información. Participé en foros, en reuniones en la Ciudad de México, presentando cómo van los avances, qué tenemos, todo eso. Entonces, era una cosa gigante, porque te digo, el Tren Maya no solamente es el vehículo, sino que tiene una estructura súper enorme, gigantesca, y la administración de eso es de mucha gente, y estamos hablando de cientos de miles de documentos. Okay. Bueno, eso es parte, eso es lo que yo viví, eso es lo que conviví, es lo que aprecié. Y sigue. Esto sigue y no se ha acabado. El tren sigue. 2029. Exactamente. Entonces, yo creo que sí podemos hacer más, sacar del polvo más información y de lo que hemos tomado exactamente Tren Maya y podemos seguir platicando sobre ello. Sí, solo me gustaría cerrar. Digo, ya superpasamos el tiempo que estábamos planeado. Toqué el tema hace rato de si el dinero fuera un problema, porque quería llegar al tema ambiental. El tema ambiental es un tema importante y que causó mucha polémica en el tramo del Tren Maya. Digo, ya para cerrar, llegó Mijaíl al tema ambiental, del tema del agua, el tema del daño que se le hace al ecosistema al hacer las obras grandes, infraestructura magnífica, grande, magna. ¿Qué saben de eso? Porque dependiendo del tipo de sistema que se utilizó en los diferentes tramos, se dañó de diferente manera. Se dañó de diferente manera el ecosistema. Se impactó. Bueno, es una manera romántica de llamarle, pero la realidad sufrió daños. Sí. Lo ideal es que se minimicen lo máximo que se pueda, porque se hace una balanza de que el daño sea... es un daño colateral, pero la obra es benéfica para la sociedad, ¿no? Entonces... Por ejemplo, se tocó el tramo de Tulum, que se hicieron pilotes y el molde que es de acero se quedó remojado en el agua, provocó óxido y bueno, hay temas así. ¿Ustedes qué piensan del daño ambiental? Ya para cerrar el podcast del día de hoy. Sí, me consta que el tema ambiental ha sido de primera mano, o sea, en el sentido de que está primero los temas ambientales, los temas de lo que es hallazgos arqueológicos. Sí, arqueológicos, sí, y las zonas donde hay propiedad y se tienen que expropiar. Todos esos temas conllevan se consideran dentro del presupuesto de lo que fue el proyecto, sí, y se hacían se hicieron licitaciones en donde había que recuperar lo que se dañe en fauna, ¿sí? Hay estudios, hay documentos, o sea, son libros de planos, en escaneos con tecnología, drones para mapear la zona, topografía, ¿sí? Y todo esto se tenía que consultar con especialistas en ambiental, y ellos ambientales se amparaban desde luego legalmente, ¿sí? Donde justifican el proyecto, ¿sí? Lo que es la mancha del proyecto,
y la recuperación. Está considerado dentro de La recuperación, ¿a qué le llama recuperación? O sea, si quitas un árbol, lo pones a otro lado. Sí, hay que recuperar, no el mismo árbol, pero sí Es un hay decir, una... sí, exactamente. Es una consideración de que, bueno, hay que, después de terminar la obra, tenemos que sembrar nuevamente. Okay. Sí, no podemos dejar esto así. Y eso es en la parte vegetal, o sea, lo que es en la vegetación. Y para eso están los cruces de fauna. Mamíferos. Sí, exactamente. Entonces, Entonces se consideran eso es igual. Si no fuera la conciencia, estaría totalmente la vía sin parar. Correcto. Sí, pero se están considerando estructuras donde hay paso de fauna. Sí, animales pequeños, ganado. Se tomaron algunas previsiones para los temas de flora y para los temas de fauna. En el caso de los temas de flora, existen lo que le llamo, Mijael, la recuperación, que es que dependiendo de la especie de la flora, si es una especie que está resguardada, se tenía que recuperar y se tenía que compensar. De hecho, existen, no sé, bueno, hasta donde yo estaba, todavía existían viveros en donde la flora que se recuperó se conservó en los viveros y posteriormente tienen un lugar de destino en donde se van a volver a sembrar. Hay unos bancos de materiales, por ejemplo, donde se extrajo parte del material para el desplante de la plataforma, que obviamente quedó ahí un hueco, pero se planeó que también se siembren árboles o los mismos la flora que se retiró, y otras áreas que se destinaron para volver a sembrar lo que se quitó, pues, ¿no? A eso se refiere en la parte de la recuperación. No es nada más llegaron y despalmaron y viva México, ¿no? O sea, sí hubo un trabajo detrás en donde se implementaron los viveros que posteriormente van a ser reubicadas esas plantas a otros espacios, ¿no? Eso es en cuanto a la flora. En cuanto a la fauna, como dijo Mijael también, o sea, no es como que hayan hecho un muro de Berlín. O sea, y sí, yo sé que también hay muchas opiniones ahí encontradas al respecto, pero durante todo el desarrollo del proyecto existen unos pasos que le llaman pasos ganaderos. Ganaderos cuando se trata de como unos túneles para que pueda pasar inclusive una camioneta con ganado, porque hay personas que tienen terrenos en donde el proyecto, digamos, pasó por el medio del terreno, ¿no? Entonces habían personas que decían, oye, necesito una interconexión para que yo pueda cruzar. Entonces se crearon los famosos pasos ganaderos, que el nombre deriva porque por lo general son personas que tienen ganados, ¿no? Y necesitan ir de un lado para otro, porque de un lado tengo el corral y del otro lado tengo el pozo donde toman agua, donde pastan, ¿no? Entonces existen los pasos ganaderos y también unos túneles que les llaman pasos de pequeños y grandes mamíferos, que están pensados precisamente para que haya un cruce de faunas, ¿no? Inclusive en el tramo 4 existen dos, esos están más o menos por el kilómetro, pues ahí por el kilómetro 170, un poquito más adelante, de la autopista también de Cancún, no exactamente, ¿no? Pero digamos más allá de Valladolid, ¿no? Hay dos puntos que son unos puentes, pero no son puentes peatonales. Eso se les llama puentes de grandes mamíferos. O sea, cuando dices grandes mamíferos, hasta piensas en dinosaurios, ¿no? Pero se refieren a animales grandes, ¿no? Un venado, una cosa como esa, ¿no? Dinosaurios no. No, dinosaurios no. Digo, salvo que hubiera uno ahí guardado, ¿no? Pero el caso es que son puentes que tienen tierra. O sea, de hecho, es muy fácil de reconocerlos. Aquel que tenga la oportunidad de ir a Cancún en la autopista, se van a fijar que hay unos que tienen unas tablas. Tú dices, oye, ¿por qué tienen unas tablas, no? Precisamente es para ocultar la visibilidad del animal y que solamente pueda ver el camino. Ah, okay. Y ese puente, pues tú te das cuenta que no baja a ningún lado, ¿no? Uno dirá, esta cosa lo construyeron y lo dejaron ahí. No, la finalidad de esa estructura es propiciar un cruce de la autopista de animales como venados, así, exactamente. ¿Por qué? Porque como dijo Mijael, en los estudios los biólogos determinaron que en esas regiones compartían
las zonas, cierto tipo de animales que tenían la necesidad de hacer cruces. Yo no sé si, por ejemplo, había un acuífero, o sea, un cenote, una cosa ahí donde los animales tomaban agua, no lo sé. O sea, eso ya compete a esas personas que desarrollaron esa parte. Pero yo asumo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Es decir, oye, yo necesito poder propiciar un camino para que un animal que está de este lado cruce del otro, porque ahí hay una cosa de su interés, ¿no? Decir. Entonces, existen también esas estructuras, además de los cruces de los puentes comunes, ¿no? Para vehículos que interconectan las comisarías, los pueblos y demás. Okay. En el caso muy particular del tema que tú estabas mencionando de los pilotes, te voy a ser honesto, yo soy ignorante en el tema, y si también me gustaría que si alguna persona que está viendo esto tiene información sustentada, fidedigna, para compartir con nosotros y en su momento compartir con los demás, el tema del acero que tú mencionas de los pilotos. O sea, creo que todos vimos esos videos de los activistas que estaban en las cavernas, que mostraban obviamente el molde del pilote, y sí, ciertamente es un pedazo de metal que está remojado en el agua. Eso implica el óxido, la corrosión y no sé, o sea, digo, yo no soy biólogo, yo soy químico y estoy hablando desde mi ignorancia, pero es un hecho que sí, al haber una corrosión, pues hay un desgaste de ese material, y estamos hablando de que es hierro. O sea, es acero, es hierro, ¿no? Dirán algunos que no daña, sí daña. Bueno, al final sufre un cambio. Exactamente, sí. Sufre un cambio. Entiendo que puede haber una alteración del pH, no lo sé. O sea, digo, yo soy ignorante en el tema. Eso no era de mi competencia. Yo solo estoy haciendo conjeturas personales. Y sí me gustaría, ¿no? En el sentido de que si hay alguien que es experto en el tema que nos pudiera comentar, ¿no? O sea, a mí me interesaría saber más a profundidad al respecto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo te puedo aportar en cuanto a esa cuestión. Okay. Sí, bueno, ya para cerrar el tema del ambiental, me consta que cada reunión, cada toma de decisión, cada avance del proyecto siempre estuvo a la par con los especialistas de ambiental. ¿Sí? Ellos siempre estaban en conjunto. Se pronunciaban con respecto a lo que estaba, las decisiones que se estaban tomando, y desde luego que tenía que estar avalado por especialistas ambientales, constantemente, siempre, todas las reuniones que se hacían, que se tomaban, siempre había una persona especialista de ambiental, siempre fue así. Y por eso, para tomar conciencia del proyecto y darle continuidad y avalarlo. No se podía tomar decisiones sino antes consultarlo con los ambientalistas. Siempre. Igual el INA. Igual temas con el INA. Siempre están involucrados en todo el proceso. Exactamente. Me consta que estuvieron siempre involucrados. Sí, eso es para finalizar lo que es el tema. Muy bien, ingenieros. La verdad es que ese tema del Tren Maya es un tema muy interesante y pues aquí vamos a hablar ese día que nos vimos, estuvimos hablando horas de ese tema. Sí. Agradezco mucho su tiempo nuevamente. No, yo dije, una hora voy a hablar con ellos, no manches, llevamos casi hora y media, 2 horas. Pero agradezco mucho su tiempo de haber venido, un tema muy interesante, compartir sus conocimientos, experiencias, y pues en algún momento un tercer capítulo. Un tercer capítulo. Pidan permiso. Sí, hay algo para complementar esto. Es importante que la gente también, digo, si tiene algunas dudas, ¿no? O sea, comparta qué les gustaría tal vez a lo mejor saber, así para ser a lo mejor un poquito más puntuales, ¿no? Venir con esa información, siempre y cuando también esté información en nuestro alcance, claro, ¿no? O sea, con mucho gusto les podríamos, solo sí que venir aquí a seguir platicando de eso o de cualquier tema. ¿Cuál es la experiencia de hacer un podcast? Es raro. Es raro. Se nos vamos acostumbrando. Sí, es muy interesante compartir esto con una audiencia. Sí, desde luego una cosa es que nosotros platiquemos entre nosotros, lo comentemos, pero la opinión de la gente siempre es constructiva, y ya sea para bien o para mal, el crítica negativa, lo como sea, sí, siempre es bueno. Es que está chévere, digo, para cerrar y aportar algo. Tal vez alguna persona diga, mi trabajo es aburrido, no tengo nada que contar,
no sé, a nadie le interesa. Pero realmente todos tenemos una historia que contar. Es correcto. O sea, todos tienen algo que aportar y a alguien más le puede beneficiar toda esa información que o ustedes le puede están interesar contando. también, le puede aclarar Claro. dudas, le puede despertar algún tipo de curiosidad o algo Sí. como eso. Sí, definitivamente. Muy bien. Pues amigos, esperamos que les haya gustado este podcast Tren Maya. ¿Cómo dijimos que les iba a poner? Mi experiencia en el Tren Maya. Mi experiencia. en el Recuerden, Tren Maya. Acabados Yucatán, patrocinador oficial del podcast Ingeniería en Directo. Recuerden suscribirse y compartir. Estamos en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y próximamente vamos a estar en Spotify. Así que esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro podcast de Ingeniería en Directo. Bye.